Iglesia Cristiana Viento Recio presenta su programa El Dulce Mover del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Buenos días, queridos radioescuchas. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional como Viento Recio. Esperamos que hayan tenido una muy bonita mañana. Queremos compartirles esta semana que tenemos un culto todas estas noches, cultos de alabanza y oración, donde se adora, se alaba y se exalta el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Un tiempo realmente de bendición que acabará el día domingo 12 de octubre del año en curso, con un tiempo tremendo de bendición, donde habrá administración, oración, alabanza y adoración. Mi nombre es Iván Torres. Soy líder y profeta del Ministerio Internacional como Viento Recio. Quería comentarles que tenemos los cultos también. Los lunes, guerreros de oración, donde se capacita a la gente en lo que es la guerra espiritual. El viernes, culto familiar. El sábado, culto de jóvenes a las 7 de la noche. El domingo, el culto familiar a las 9 de la mañana. Te queremos invitar para que asistas y aproveches este tiempo de bendición, donde el fluir del Espíritu Santo cada día es mayor. Vamos a continuación con una palabra que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. En esta mañana el Señor nos hablaba acerca de la comunión con el Señor Jesucristo. Es vital para todos nosotros tener una profunda e íntima relación con el Señor. No importa si estamos sirviendo, no importa si estamos asistiendo a una iglesia, lo más importante es tener una real y profunda comunión con el Señor Jesucristo, ya que esto permitirá que nosotros nazcamos de nuevo en nuestro corazón. Es más, bien le dijo el Señor a Nicodemo, que era necesario nacer nuevamente. Pues a pesar de que Nicodemo conocía y era maestro en las Escrituras, era necesario que él naciera del Espíritu. Por eso en esta mañana el Señor me hablaba y me decía cuán vital es tener una relación tan fuerte con Él, porque el único que te va a ayudar a pasar las pruebas, el único que te va a restaurar la fe, ahí donde tú nos estás escuchando, de pronto te han lastimado la fe, de pronto estás pasando por situaciones difíciles, de pronto tienes problemas, circunstancias que se salen de tus manos, que por más que quisieras solucionarla, no puedes solucionarla. Pero el Señor te hace la propuesta y te dice que tengas esa relación, esa intimidad con Él, para que seas fortalecida en el Espíritu, para que seamos llenos de su presencia. ¿Cuántas veces oramos y pedimos o plata, o bienes, o hasta un cónyuge? Pero qué bonito que el Señor nos pueda llevar a esa oración, a pedirle que nos llene de su Santo Espíritu, que con su Espíritu nos llene y nos empiece a consolar, nos empiece a edificar, nos empiece a restaurar, nos empiece a quitar las vendas que no nos permiten verlo, oírlo. Porque bien dice en su palabra en Isaías, dice que viendo, teniendo ojos, no ven, y oyendo, no oyen. Porque si oyesen o viesen, se volverían a Dios, se arrepentirían y se volverían a Dios y alcanzarían misericordia. Por eso es importante tener en cuenta de que es vital en la vida de todo cristiano tener una relación profunda con el Señor Jesucristo. No es repetir 2 horas de oraciones, la misma repetición. Lo más importante es tener una vida íntima, secreta con el Señor, en la cual uno habla todas sus cosas con el Señor y hablarla de manera sincera, porque recuerden, Ana derramó su alma delante del Señor y fue escuchada.
Lo mismo, poder tener ese momento de intimidad con el Señor. Eso que va a traer en nosotros un cambio. Porque el ser cristiano es realmente aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Mucha gente, muchos andamos buscando profetas, evangelistas y gente que ore por nosotros, pero se olvidan o nos olvidamos de que la mayor parte, lo que va a traer más liberación, lo que va a traer más bendición, lo que va a traer la presencia de Dios, es el aplicar la palabra de Dios, el obedecer a sus escrituras, el tener la íntima comunión con su Santo Espíritu. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos daba ejemplo, se levantaba desde muy temprano a tener intimidad con el Padre. De ahí era que venían los milagros, las sanidades, las liberaciones. Por eso el Señor quiere que empecemos a mejorar nuestra comunión con Él, porque en esa medida podremos ser victoriosos. Acordémonos lo que dijo en Josué. A Josué 1:8, en 1:8 el Señor le dice que no se olvide de que no haga apartar el libro de la ley de su corazón, que esté continuamente estudiándolo, reflexionándolo y se esfuerce en aplicarlo, y entonces así haría prosperar su camino. Lo mismo, la palabra ya Dios nos la ha dado. Lo importante es estar continuamente en la comunión, en la búsqueda del Señor, en oración, en alabanza, leyendo, estudiando su palabra. En esa medida podremos conocerlo al Señor y en esa medida podremos tener grandes victorias, porque el Señor siempre llama de un punto, siempre nos recoge de un punto muchas veces difícil de nuestras vidas y nos va a llevar a un lugar espacioso, como Él dice. Por eso Jesús, Él lo que buscaba era realmente que nosotros nos volviéramos sus discípulos, porque Él dijo cosas más grandes que las que Él hizo, haríamos en su nombre. Pero ¿cómo vendrá así? Viene a través de la obediencia. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Cuando se hizo bautizar por Juan el Bautista, apenas se hace bautizar por Juan el Bautista, que era la voluntad del Padre, el primero que se presenta es el Espíritu Santo, y después se escucha la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia al oír. Por eso en esta mañana el Señor quiere decirte que vengas a Él, que lo busques en tu intimidad, que Él escucha tu corazón, Él conoce todo tu secreto, Él sabe lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Él quiere ayudarte, porque recuerda lo que ha dicho Él en su palabra. Él ha dicho: amados, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera tu alma. Cuando el Señor nos habla de una prosperidad, no solamente nos habla de la parte económica, sino que Él quiere restaurar de adentro. Como Él decía, Él limpia desde adentro del vaso y luego lo de afuera. Lo mismo, Él empieza a limpiar nuestro corazón, empieza a limpiar nuestras almas, empieza a restaurarnos, aún hasta hace muchas veces milagros físicos. Pero Él quiere que lo conozcamos. Por eso nos dejó en muchos versículos de su palabra y nos hablaba incluso a través de parábolas, poniendo ejemplos de cómo Dios tiene sus procesos. Pongamos un ejemplo. Si Dios sabe que nosotros tenemos problemas con el dinero, con las mujeres o con el alcohol, etc., y nosotros le estamos pidiendo dinero y sabe que no somos buenos administradores, primero Él lo que va a hacer es a enseñarnos a administrar, limpiarnos, para que cuando llegue la bendición no nos destruya, sino sea todo lo contrario, sea realmente de edificación y de testimonio. El ser cristiano es muy hermoso, muy bonito, pero al mismo tiempo muy difícil. El Señor siempre va a estar con nosotros. De hecho, el Señor lo ha prometido en su palabra. Es más, dice que aquel pueblo que se humille, si su pueblo se humillare, sobre cual su nombre es invocado,
confesare sus pecados y se apartare de ellos, de su maldad, entonces el Señor escuchará y sanará la tierra. En esta mañana lo que hemos venido hablando es cuán importante tener esa comunión con el Señor. Muchas veces vamos a las iglesias, buscamos a la gente, o buscamos muchas veces que sea un club social, en vez de buscar realmente al Dios vivo, al Dios eterno. Y esta es la hora en la cual el Señor quiere que nos volvamos a Él de todo corazón, en oración, en adoración, en alabanza, en obediencia a su palabra, para que Él pueda prosperar nuestras vidas, para que Él pueda sanar nuestras almas, nuestros corazones. Porque Él lo ve todo, a Él le corresponde juzgar todo. Todo aquel que buscó a Jesús en las Escrituras, recibió el favor de Dios. Aquel centurión que buscaba la sanidad de su siervo, la encontró. Es más, Jesucristo le dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Porque a Dios lo único que lo mueve es la fe. Y la fe, dice la Escritura, que sin obras es muerta. Mas no es por obras, sino por gracia. Pero es importante. Por eso el Señor nos hace énfasis de lo que hizo Jesucristo por nosotros. En Efesios, en el Efesios capítulo 2, nos habla acerca de qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y volviéramos a estar nuevamente en comunión con Él. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros llegamos a los pies del Señor, es para ser transformados, para ser cambiados. El mejor restaurador es Jesucristo. El mejor intercesor. Aquel que va a entender todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, va a ser el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo. Pero mire que dice claramente, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros andamos en desobediencia, es necesario que nos estemos revisando continuamente. ¿En desobediencia a qué? A las Escrituras, a la palabra de Dios. Porque el Señor dice que es necesario obedecerle primero a Él. Mire, es necesario que entendamos que en la medida que nosotros aplicamos su palabra, buscamos su presencia, nuestras vidas van a ser restauradas. ¿Por qué quiere esto Dios? Para que tengamos hogares y vidas restauradas, transformadas, donde se vea la gloria de Dios. Es hermoso cuando llega la presencia del Espíritu Santo de Dios y nos empieza a tocar, porque nos empieza a cambiar. Por eso es importante ser restaurados, ser tocados por el Señor. Pero ¿cómo se va a dar esto? En la medida que nosotros nos dispongamos, en la medida que nosotros permitamos que el Señor llene los vacíos de nuestro corazón, en la medida que vamos haciendo de que las verdades bíblicas transformen nuestras vidas. Pongamos un ejemplo. Hijos. Los hijos debemos honrar a nuestros padres. El esposo tiene que amar a la esposa, ser marido de una sola mujer, no dado al vino. Las mujeres, sujetas a su esposo. Y hay que predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, no agradar a la gente. Por eso es importante en esta mañana que tengamos en cuenta esto, de entrar en la presencia de Dios, de buscar el rostro del Señor, de buscar su favor. Hay oraciones que el Señor va a contestar rápido,
Hay otras que se va a demorar. Y hay otras cuya respuesta es no. Pero para todo eso, en la presencia y en la comunión del Señor, vamos a poder alcanzar esa madurez para poder entender la voluntad del Dios vivo. Aún hasta el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo máximo cuando le decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase en mí tu voluntad. El Señor no le imponía al Padre lo que tenía que hacer. El Señor vino a restaurar esa comunión entre nosotros y el Padre. Y eso es lo que quieren esta mañana, que nosotros tengamos claro esa obra de Él para nuestras vidas. Porque el único que puede edificar la casa es el Señor Jesucristo. Y es necesario que seamos cristianos edificados en la piedra del ángulo, en Jesús, el Todopoderoso. Por eso en esta mañana el Señor invita a que busquemos de continuo su rostro, que estudiemos su palabra, que la apliquemos, que se vea la fe que Dios nos ha dado en nuestros hechos. Y con esos mismos hechos, Dios va a permitir y te va a poner gente al lado para que viendo los hechos tuyos puedan conocer de Cristo. Por eso es necesario que hagamos un alto y reevaluemos nuestro cristianismo delante de Dios. Y si vemos que hace falta, le pidamos al Señor que nos toque, que nos convenza de juicio, de pecado, de justicia, que manda su Espíritu. El anhelo más grande que tengo en mi vida es ser lleno, embriagado de su presencia. Ahí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay amor, hay paz. Lo que no podemos solucionar, Dios lo tiene bajo control. Lo que no podemos ver, Él ya lo ha visto. Y Él mismo nos da las estrategias, cómo poder vencer. Si leemos el Antiguo Testamento, eso era lo que quería Dios con su pueblo. Pero aquel pueblo que se puso rebelde, dice que Dios mismo esperó que muriera hasta el último, para entrar una nueva generación. Aquellos niños de los cuales alguna vez dijeron que iban a morir en el desierto. Y el mismo Señor dijo: el reino de Dios es de los niños. Por eso es importante tener un corazón de niño para con el Señor. Aquí no se trata de cuánto oramos, de qué cargo ocupo en la iglesia, de si soy o no soy padre de familia. Aquí lo que se trata es de dejarse transformar, restaurar, dejarse llenar por el Espíritu Santo de Dios, dejarse edificar. Por eso es importante que haya un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: entrégame, hijo mío o hija mía, esas cargas, porque son muy pesadas y tú no las puedes llevar? Mas de las manos del Señor nada se sale, porque el Señor tiene el control de todo. Por eso es importante que en esta mañana le pidamos al Señor que sea glorificándose en nuestras vidas, que sea restaurando nuestros corazones, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Por eso dijo en Efesios 6:10: por tanto, revestidos de toda la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante ser fortalecidos. Pero ¿cómo vamos a conseguir esa fortaleza? En esa comunión. ¿Y cómo vamos a poder estar revestidos de la armadura de Dios? Aplicando su palabra y siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es un tiempo en el cual Dios quiere que su iglesia se levante con poder. Porque en la actualidad los siervos del diablo hacen conocer más del poder del diablo que a los siervos de Dios del poder de Dios. Y se necesita gente que se disponga
para que sea ungida por el Espíritu Santo de Dios y sea llenada de su presencia, y así se cumpla Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque el Señor vino a sanar, a predicar, a liberar, a restaurar y a deshacer todas las obras del diablo. Pero es necesario de que nosotros, como pueblo de Dios, dispongamos nuestro corazón para que en el altar de nuestro corazón solamente se encuentre Jesucristo, la roca viva, el Dios viviente, el eterno, gobernando, guiándonos, restaurándonos y usándonos con poder y denuedo, porque eso era lo que pedían los apóstoles, Pedro, Pablo, pedían denuedo para poder predicar sin temor alguno su palabra, para que todo aquel que escuchara se volviera al Señor. Por eso hoy te queremos hacer la invitación de parte del Señor. Vuelve a tu comunión con Cristo, búscale, busca ser llenado por su presencia. En este momento, permítame, oramos un instante por todos los radioescuchas que nos están oyendo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada vida. Señor, tú conoces cada persona, Señor. Tú conoces cada situación de la que está sucediendo, Señor. Padre, respalda tu palabra, Señor, porque lo que se ha predicado es tu palabra, Señor. Restaura, Señor. Libera, bendice, vivifica, Señor. En esta hora te pido, Señor, te pedimos que reprendas toda obra del diablo, Señor, en cada vida, de cada hogar, de cada persona, de cada ministro. Que seas tú restaurando a tu pueblo, Señor. Que seas tú restaurando las verdades bíblicas, Señor. Que restaures los altares, Señor. Que restaures cada cuerpo, Señor. Porque somos templo de tu Espíritu Santo, Señor. Que la unción, Señor, de tu Espíritu, Señor, toque hasta lo más profundo de nuestro ser. Que seas tú, Señor, restaurando nuestro espíritu, Señor. Que descienda una unción que levanta muertos, Señor, la unción de Eliseo, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, vivificándonos, Señor, quitando y cortando las vendas, Señor, las cadenas, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu, Señor, descendiendo a nuestras vidas, llenándonos, santificándonos, vivificándonos, Señor, apartándonos para ti, Señor. Levanta un pueblo poderoso, Señor. Hoy te pido por todas las necesidades de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, de cada uno de tus siervos y amigos, para que seas tú abriendo puertas de bendición, Señor. Declaro que ningún arma forjada contra tu iglesia prosperará, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia, Señor. Y declaro tu bendición, Señor. Declaro que es tu Espíritu tocando cada vida, Señor. Te pido, Señor, y declaro que en poco tiempo tú abrirás puertas de bendición, Señor. Te pido, Señor, todos aquellos que estén pasando por enfermedades, Señor, que sea cumpliéndose tu escritura, Señor. Por tus llagas fuimos sanados, Señor. Y esa es una de las grandes promesas que tú nos has dado, Señor. Y reclamamos esas promesas, porque por fe, Señor, conforme a nuestra fe se nos hace, Señor. Por eso en esta hora declaro, Señor, tu victoria en cada vida, Señor. Declaro tu presencia, tu bendición, tu favor, tu llenura, Padre Celestial. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu, Señor, está obrando. Desato una unción poderosa, Señor, sobre cada vida. Declaro protección, declaro liberación, declaro provisión, declaro restauración. Y te pedimos, Señor, permítenos permanecer delante de ti, Señor, como aquellos 24 ancianos, Señor, arrojando nuestras coronas y diciéndote: Santo, Santo, Santo. Santo eres tú, Dios omnipotente. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Queremos ser llenos de tu presencia. Te venimos a pedir, Señor, que seas tú, Señor, edificando nuestra casa, Señor. Que seas tú restaurando los principios bíblicos en nosotros, Señor. Y que nos puedas utilizar, Padre Celestial, para hacer tu obra, para que puedas llegar a la gente
que debes llegar para que te conozcan. Si tú eres aquel radioescucha que por primera vez nos sintonizas, déjame decirte que conocer de Cristo es lo mejor. Que Él te saca de muchas dificultades, pero lo que a Él le interesa es que lo conozcas de corazón. Él te quiere ayudar. Dispón tu corazón. Empieza por buscarle. Empieza por buscar una iglesia de sana doctrina donde puedas congregarte. Recuerda que lo más importante es tener una verdadera e íntima comunión con el Dios viviente. Y no te olvides que tu fe esté puesta siempre en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el alfa, la omega, el principio y el fin, no en personas, no en cosas. Que esperes de que el Señor sea el que está dispuesto a tocar a tu puerta para que Él entre en tu corazón y sea restaurado. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú toques esos corazones, Señor, y los vuelvas para ti, Señor. Que tú los guardes y los protejas de toda acechanza del maligno. Te damos muchísimas gracias, Señor. Queridos oyentes, les deseo una feliz mañana. Fue un tiempo de bendición haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.